Hola, Hola, ¿cómo va? bueno, hoy tenemos un video un poquito diferente a lo que acostumbramos. Vamos a hacer un video un poquito más hablado. Ujú, Esperemos que no les aburra, pero queríamos aprovechar ujú. que cumplimos un año desde que compramos la finca y empezamos con este proyecto, con esta idea de tener algo un poco, bueno, un poco con la idea de que sea autosustentable, de proyectar nuevas ideas en... Hoy en día hay ciertos conceptos como autosustentable o bio, todo lo que empiece con bio, que está como Orgánico, trillado. bio, Sí, autosustentable, sí, está demasiado, o sea, está a veces mal utilizado y a veces está bien utilizado, pero ya como lo utilizan de mal manera, parece que ahora todo es bio y todo es auto y todo. Bueno, en realidad, básicamente lo que ni, nosotros queríamos hacer es algo nuestro, algo propio. algo propio, que podamos concebirlo nosotros. Más o De hecho menos. el nombre del canal, Terra Domus, hace un poco hincapié en eso, o sea, casas de tierra, o sea, porque en realidad es un poco la idea que tenemos tal vez desde la parte de la construcción hasta la idea de que la tierra es nuestro hogar y el cómo lo aprovechamos, cómo eh, vivimos Entonces, de ello. nuestra idea principalmente es vivir o poder consumir y poder trabajar y poder hacer todo lo que hacemos para nosotros. Hoy día es para nosotros. Sí, siempre se habló de la idea de que si... Hay un excedente, que si hay más, menos o esto o el otro, bueno, Siempre tenemos claro lo del desperdicio cero nosotros. Nosotros no sí, desperdiciamos pero eso nada. lo hacíamos mucho antes de tener la No, finca, pero ¿no? me refiero a esto de que, a ver, nosotros no desperdiciamos, la verdad, prácticamente nada. Siempre hay algo porque siempre algo queda, pero en general nosotros tratamos de aprovechar siempre todo. Y no sé, incluso por ejemplo, no sé, los chicos se comen una manzana y los corazones de las manzanas los guardamos y los usamos para hacer vinagre. Después de que hacemos el vinagre, el corazón de manzana que se fermentó tampoco lo desechamos, va para alimento de las gallinas. Y Así después el tenemos, estiércol de las gallinas va así tenemos unas gallinas muy contentas, un poquito borrachas un a poquito veces. borrachas. Pero bueno, en fin, todos esos probióticos son buenos para ellas y demás. Y no desperdiciamos nada. Entonces, ese concepto incluso era en el caso de, ¿y qué hacemos si tenemos una sobreproducción de alimentos? Porque, crean o no, eso pasa. Y nos ha pasado O tal porque vez no de todos los, no todos de los alimentos, algo pero en tal vez punto, de uno en particular. Ahora tenemos tomates a montones, zucchinis o calabacines. calabacines. Tenemos a montones. Nosotros consumimos, sí, consumimos. Consumimos tanto, tal vez no tanto. Entonces, ahí es cuando Bueno, nos nos pasó planteamos con la cosecha de cebollas. exactamente. Cosechamos demasiadas, más de las que podemos consumir. ¿Qué hacemos? Bueno, tratamos de conservarlas, pero más allá de conservarlas, eh, por ejemplo, una parte nosotros la vendimos, la utilizamos para comprar más alimento para las gallinas Ujú. y otra parte la regalamos a nuestros vecinos, pues siempre, bueno, la verdad que tenemos por suerte unos muy buenos vecinos que siempre Sí, algo nos traen y y demás hemos y siempre formado una compartimos. comunidad muy, muy agradable que Y no, siempre lo que le sobra a uno empezamos a repartir entre los Y no vecinos. estamos hablando de acá, o sea, no de la finca, sino del pueblo. Que si bien está muy cerquita, estamos hablando de más un conglomerado más tipo ciudad. Es un pueblo igual, ¿no? Pero, y sin embargo, claro, el que está cocinando algo siempre te comparte lo que hizo, Ujú. el que tiene huerto, mira, tengo tomates, te doy tomates, tengo pimientos, siempre se comparte. Siempre, siempre Eso era algo que esa nosotros red buscábamos de de, ayuda. entonces, Ujú. bueno, queríamos compartir un poco por qué decidimos comprar una finca, por qué estamos acá. Puede que a ustedes les interese también como proyecto de vida. Animarlos desde nuestra experiencia, porque después cada experiencia es muy personal, como todo.
Y cada uno tiene que ir transcurriendo transitando su propio su camino, propio camino, sí. y haciendo a su Algunos, gusto. Habrán tenido más fácil porque la finca ya tenía agua, no es nuestro caso. Ujú. Otros tienen luz, red eléctrica, nosotros no tenemos, pero nosotros, aún por ejemplo, así, tenemos un buen acceso, que muchos también eso es más exactamente, nosotros complicado. tenemos un buen acceso. Moscas tenemos a montones, las estarán viendo en el video que nos están molestando. Pero bueno, a ver, cada uno tiene que evaluar qué tiene, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué puede ¿Qué es lo que aprovechar quiere? con lo que tiene. O sea, ¿Qué es lo que también uno quiere? Nosotros creemos que es fundamental que uno plantee qué es lo que quiere hacer. Porque eso va a ser fundamental para la ubicación, para el tipo de finca o terreno que vayan a comprar, para un montón de aspectos. a ver, no crean que nosotros nos damos de eruditos, porque nos hemos equivocado en este primer año a más no poder y seguro nos seguiremos equivocando. Pero sí podemos decir de que a partir de que nos equivocamos hemos aprendido muchísimo. Es Sabemos, la mejor lección, es esa. sabemos qué no vamos a repetir y un ejemplo claro es, por ejemplo, el entrenamiento de raíces de los frutales. Eso fue fundamental. Nosotros pueden verlo en los primeros videos que hicimos. Sí. Y si no, bueno, se los contamos igual un poco, pero el suelo donde nosotros estamos es muy compacto. Y revertir esa condición del suelo nos iba a llevar muchísimo tiempo. Nosotros intentamos al principio, sí, cavar como pudimos y plantar los frutales porque ya los teníamos y porque necesitábamos de que vayan a tierra. Es que además nosotros teníamos frutales desde mucho tiempo antes en macetas en nuestra casa, en un pequeño balconcito, y se están muriendo. O sea, los teníamos que trasplantar, sí o sí, y pensamos que trasplantándolos los íbamos a salvar, y muchos no sobrevivieron porque el suelo era demasiado compacto. Y eso que tratamos, así todo, de hacer un pozo bastante grande para que... Tengo acá a Amelia, la estoy frenando porque es muy grande y ya, esta es la segunda toma, ya tiró antes la cámara, así que... ¡Ay, Amelia! Bueno, ahí está, ella quiere salir. Entonces, después contás tu historia, estamos ahora nosotros. Y bueno, resulta que, bueno, ella también cumplió un año. ¿Sí? Ella cumplió un año en marzo. Así que... Un poquito antes que la finca. Un poquito antes que la finca. Y ella nos está cuidando la finca ahora. Así que, bueno, hicimos unos pozos bastante grandes, pero resulta que las raíces quedan muy compactadas, no pueden respirar, no pueden... romper el suelo para seguir creciendo y desarrollándose la planta. Entonces, las que sobrevivieron, porque sí, hay muchas que sobrevivieron, te das cuenta que los árboles no crecieron nada. Están muy pequeños, les cuesta florecer, bueno, demás. Ahora, los que plantamos 6 meses más tarde, Sí. Ya haciéndole un pozo y poniéndole el entrenamiento de raíces, que es un tubo donde lleva el agua directamente a la raíz, la verdad que la diferencia es abismal, pero teníamos que experimentarlo. Si no lo experimentábamos, te puedo decir que no hubiésemos aprendido esa lección. No. Y bueno, y ahí también aprendimos otras cosas más, como por ejemplo el sustrato que ponemos por debajo de las raíces, buscar que sean, por ejemplo, pedacitos de arcilla, que sea carbón y un montón de cosas que puedan retener la humedad. Entonces, de esa forma el agua dura más tiempo y el árbol en las épocas de sequía le dura más el agua y claramente no se estresan tanto. Bueno, acá hay mucho amor. Así que eso fue algo que aprendimos a la fuerza, porque perdimos varios árboles, y los que no perdimos estamos planteándonos el de sacarlos y volverlos a plantar, que uno va a decir mucho estrés para el árbol. Sí, pero hoy en día es mucho estrés el que no puedan desarrollar esas raíces y que estén muy, muy pequeños.
Así que, a ver, Amelia, un poco para allá. ¡Oh! Es muy grande. Ahí está. Ahí está. Ahí, échate ahí. Échate ahí. Ahí está. Bueno. Después, muchos cambios. Tuvimos la huerta no solamente de estación a estación, sino cómo empezamos. No sé si se acuerdan los que nos siguen desde hace tiempo, que empezamos con unas maderas de exposición, Sí. cortadas De muy mal cortadas a la mitad, Sí, como no, pudimos. no digas de exposición porque parece como que fuese... No, era un expositor. Era un expositor, era una madera reciclada de un expositor. Ahí está, ¿Qué me pasa? expresé mal. Bueno, y bueno, pero no funcionó y eso es lo importante. O sea, necesitábamos plantar, necesitamos un huerto elevado, lo hicimos, funcionó y funcionó por mucho tiempo. No, y dio muy buen resultado. Sí. Porque ahí, bueno, las raíces no estaban compactadas como en el suelo. Fuimos mezclando paja, restos orgánicos y además hicimos el bancal tipo lasaña o tipo sándwich, como le quieran decir, que son diferentes capas de... Tuvimos una ayuda de una tierra especial, que si quieren saber de qué estamos hablando, vean los videos anteriores. Y, Bueno, se dio fantástico, la verdad. buenísimo. La verdad que lo que fue invierno, otoño-invierno, que fue esa temporada, fue abismal lo que se produjo de alimento. Sí. Nos dio muchísimo. Muchísimo. Comimos nosotros, regalamos. Las gallinas ya van a hablar porque comieron cantidades industriales se empacharon de hojas, de coles, de un montón de cosas. Uh-huh. Así que eso, por ejemplo, sabíamos que funcionaba y fue por eso que después seguimos haciendo bancales elevados, porque al hacer un bancal elevado no estamos usando directamente el suelo tan compactado, pero a la vez las plantas van desarrollándose y pueden ir poco a poco mejorando el suelo que está debajo. ¿Por qué? Porque empieza a tener más humedad, porque empieza a haber otra carga microbiana de microorganismos en general que más bichitos que ayudan, que se van generando. Van haciendo sus túneles y van aireando ese suelo. Si Las hablamos raíces, de bichitos, bueno, bichitos, tenemos hasta los que no existen, pero no nos molestan. Habrán visto en otros videos, aparecieron unos 100 pies que son, no sé, de Chernobyl, porque son gigantescos. Hemos visto, bueno, algunas serpientes aparecieron, no sé, apareció de todo. Lo cual es, bueno, orugas de todo tipo. Orugas de todo tipo. Pero bueno, son buenas señales. Son buenas señales, ¿sí? A ver, cuando llegamos y nos encontramos con el suelo compactado, nos agarramos la cabeza y dijimos, ¿qué hicimos? Pero luego, a medida que nos dimos cuenta, después de la primera lluvia, nos dimos cuenta que la tierra estuvo por mucho tiempo maltratada. Sí. O sea, estuvo descuidada. Y como pasa con muchas cosas, con un poquito de cariño podía ir mejorando. Y nos dimos cuenta de eso, porque con la primera lluvia, primero la tierra absorbió así, hizo una esponja. Bueno, se chupó todo el agua. En la segunda lluvia... Y eso que en otros lugares el agua directamente sigue, porque es que está tan compacto el suelo que es como si fuese pavimento. Uh-huh. Acá lo absorbió, por suerte, el suelo como... Y en la segunda lluvia ahí ya nos dimos cuenta de que la tierra no era tan mala. No, de hecho el suelo en cuanto a nutrientes es muy bueno, porque es, en realidad ahora empezamos a darnos cuenta, es una mezcla entre arcilloso, tiene otras partes que es más alcalino y está más, bueno, pero en sí nutrientes tiene muchos, lo que pasa es que no tiene aire, está muy compactada. Uh-huh. Entonces eso, por ejemplo, también... lo que empezamos a darnos cuenta es nosotros en la época de lluvia le ponemos paja en el suelo a las gallinas para que no se encharquen y no estén pisando ahí el barro y demás, y eso les genera alguna enfermedad. Uh-huh. Las gallinas picotean esa paja porque suele ser de avena, entonces van comiendo las semillitas de avena que hay o de trigo y demás, la van revolviendo, la van abonando, van haciendo ahí sus necesidades. Entonces después nos encontramos con una paja que absorbió agua, que se empezó a pudrir,
que tiene las cacas de las gallinas. Y encima le sacaron las semillas, cosa que después no nos germinan alfalfa o trigo u otras cosas en otros Que lugares. la primera vez lo pusimos directamente y nos empezó salió a crecer por todos todo. lados avena y alfalfa, avena por todas partes. Sí, sí. Entonces, ese sustrato, esa paja ya media descompuesta, después la empezamos a usar para acolchar y incluso para mezclar con tierra y hacer los bancales. Y ahí nos dimos cuenta que eso, por ejemplo, no solo estaba abonando, sino que le aportaba una estructura con aire y demás que hacía que, bueno... Y mantenía la humedad. Y mantenía la humedad. Y eso hacía que las plantas se desarrollen mejor. Entonces, ahí aprendimos otra lección a base de prueba y error. Y yo, no sé, pero les daría como consejo el de algo que a nosotros me parece que nos falló un poco de entrada, que es... Nuestra finca tiene casi 6.000 metros en total, son casi 6.000 metros cuadrados. Y cuando uno llega, bueno, primero empezás a ver y es mucho. Pero lo primero que decís es que querés abarcar todo. Que yo acá quiero hacer un bosque de alimentos, allá quiero hacer el huerto, allá el gallinero, allá quiero poner una estación espacial, no sé, empezás a delirar y empezar a querer hacer de todo. No se puede. Y por más que se pueda, no se debe. Acá, mi opinión es que hay que hacer islas. Hay que decir, bueno, empezamos por acá. Y voy ampliándome de a poco. Porque cuando el suelo está como estaba acá, querer abarcar mucho es una muy mala idea. Porque acá no teníamos un buen... Bueno, el suelo estaba muy compactado. Ya lo dijimos 2 millones de veces. Sí. No había agua. Entonces, si yo tengo que poner un cuarto acá, un segundo huerto acá y otro acá, me cuesta mucho mejorar diferentes suelos, que no son todos iguales, por más que estén en un mismo sitio, van variando un poco. Por ejemplo, tenemos allá un sector que es más rocoso, el de allá es un poco más arcilloso, en un mismo lugar. Y además de eso, se me empieza a complicar el de, quiero poner riego por goteo, pongo riego por goteo acá, y después tengo que mandar toda una manguera para la otra punta para regar el otro sector. Es un despropósito. Y lo hicimos y está mal y estamos aprendiendo, entonces estamos ahora rediseñando y no tratando de expandirnos demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Este sector va a ser para huerto. Como habrán visto, acá detrás tenemos uno de los 2 huertos. Sí. Y que de hecho esto es ampliación, o sea, empezamos desde allá y fuimos bajando y estamos acá. Y queríamos seguir en la hilera para allá. Y lo pensamos mejor. Tenemos y dijimos, ganas no. Y lo vamos a hacer, pero no ahora. Está bien proyectar, pero no apurarse, porque... A querer hacer todo a la vez. Empezamos a hacerlo allá. Y empezamos plantando maíces, que es lo que queremos hacer en algún momento. Plantar papas y plantar maíces. ¿Qué pasó? Cuando soltamos la primera vez a las gallinas se comieron todo lo que había. La segunda vez se secó porque es que nadie quería bajar a regar. Era cada vez que había que regar esa parte, ir con el cubo con agua y echando agua ahí, era como... Conclusión, se murió todo lo que sembramos ahí. Estamos echando paja porque lo vamos a utilizar en algún momento, pero hoy no es ese momento. No, lo estamos como preparando. Y Sabemos que vamos a seguir ahí y una vez que empecemos a trabajar esa tierra vamos a preparar otro sector y lo vamos a dejar ahí con tiempos, que se vaya degradando la paja, que se vaya... Lo bueno de decidir que va a ser ahí, que vamos a hacer esto, es el de no hacer otra cosa, el de, por ejemplo, no hacer un gallinero ahí, o no sé, algo que pueda obstaculizar, porque sabemos el uso que le vamos a dar. Pero va a ser para más adelante. Entonces ahora nos estamos centrando un poco más en esto y yo creo que eso es importante. Hay preguntas que nos escribieron por privado en el Instagram, que si no nos siguen en Instagram, los invitamos a que nos sigan en esa red social. Terradomus 888. Y bueno, nada, igual dejamos el link abajo. Sí. Y ahí una de las preguntas que nos hacían era
¿por qué? Bueno, algunas de las preguntas eran, ¿por qué habíamos decidido comprar una finca o cuál era nuestra idea y demás? Eh, ¿Cuál era tu idea? Bueno, básicamente al principio del video estuvimos hablando. Queríamos algo que pudiéramos generar nuestras propias cosas. Y no me refiero solo a alimentos, sino a poder construir algo con nuestras manos. Cosas que en un departamento a veces se dan con mucha dificultad el hacer ciertas cosas. Y el tener un espacio llamado taller, galpón, garaje, o como quieran decirlo, cada uno tendrá el suyo o deseará tener el suyo. A nosotros la finca es como que nos cuadraba de muchas maneras. No sé qué pensás vos. Sí, bueno, nosotros, que eso ya dará para otro video y que sin duda vamos a hablar del tema, el de nosotros decidimos irnos de la ciudad e irnos a vivir a un pueblo. Esto decidido, lo tenemos decidido hace muchos años y lo veníamos tratando de hacer hace por lo menos 10 años. 10 años. Por lo menos. Y bueno, lo concretamos hace unos 3 años. Y cuando ya estábamos en el pueblo teníamos nuestras típicas caminatas por el bosque, por la montaña, por diferentes lugares. Y nosotros sabíamos que queríamos un sitio en contacto con la naturaleza. En el pueblo estamos muy bien porque tenemos la naturaleza que nos rodea, pero queremos estar dentro de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, en un lugar así. Lo disfrutamos tanto esto que además veíamos que los chicos salíamos y esto de identificar plantas, por ejemplo, acá no se ve en la cámara, pero estoy viendo que tenemos una alcaparrera y juntar alcaparras, o salíamos y juntábamos almendras. Que también hay caramujos. Unos videos que tenemos de nuestras caminatas. Sí. Que así. Antes hacíamos mucho más de las que hacemos ahora, pero bueno, ahora lo que pasa es que para estamos, acá. Y además es que ese tiempo los chicos, si bien se están divirtiendo aquí en la finca, nosotros estamos tratando de hacer cosas acá. Entonces lo estamos tratando como de aplicar más en el día a día en el lugar. Pero bueno, queríamos ese contacto con la naturaleza a diario y creo que lo estamos logrando. Como dijo Agos, el de que los chicos, Mateo estuvo y está todavía haciendo ahí una artesanía con maderas, está con un serrucho cortando maderas. En el living de casa es como complicado hacerlo, ¿no? Y el patio que nosotros tenemos es súper chiquitito, o sea que tampoco es que tiene mucho espacio para hacerlo. Nos gustan los animales. Bueno, perdón. No nos malinterpreten. A ver, querer es poder, dicen, ¿eh? Sí. Y el que realmente quiere hacer esas cosas las puede hacer en cualquier lado, ¿eh? No hay que limitarse es por el que espacio. hay que tener un espacio dedicado a eso, ¿eh? No es esa la idea, sino que nosotros considerábamos que nuestro espacio no era el indicado. No era el y más el adecuado. único patio que teníamos era muy pequeño, que apenas entraba el lavarropa. Así que, o sea, era lo único que entra y es lo único que hay ahora. Entonces, en nuestro concepto, nuestra idea era mejor hacerlo en un lugar donde los chicos pudieran, nosotros pudiéramos hacer nuestras cosas. Esto que está haciendo, por ejemplo, Mateo se buscó una madera acá, o sea, se buscó un tronco que de hecho es un pedazo de raíz de olivo y está ahí con la sierra, está un poco pintándola y haciendo cosas, pero está explorando de alguna manera y bueno, no sé, eso tiene algo especial si se quiere. El otro día agarraron barro, empezaron a hacer como una escultura con barro, ese tipo de cosas. Pero está muy bien que lo hagan, de acá salen la verdad que... Para la basura. Sí, esta es pura tierra y que llegan y a la ducha. Pero bueno, está bien que los chicos hagan eso. Y nosotros, porque nosotros mismos lo hacemos.
Volvemos con una cantidad de mugre, una cantidad de tierra impresionante, pero volvés feliz. Y hoy porque tenemos que volver, porque si nos pudiéramos quedar, nos quedaríamos. O sea, ni siquiera tendremos que ir hasta nuestra casa. Y bueno, continúo. Después otra de las cosas que a mí me parece es nosotros nos gustaba la idea de tener gallinas. Gallinas en una casa, como donde vivimos nosotros, es directamente imposible porque lo que les dijimos, ¿El patio? el patio es muy chiquito. Muy chiquito. Igual vamos a hablar sobre una opción que hay para tener en lugares pequeños, como opción a gallinas. Pero bueno, eso ya también lo vamos a contar. Y bueno, nada, queríamos eso, tener gallinas, queríamos poder tener otros animales y demás. Siempre fantaseamos con la idea de tener ovejas o cabras, todavía estamos con la idea, pero estamos adecuando un sitio, así que hasta que eso no esté no vamos a hacerlo. Y básicamente fueron todas esas cosas, además de producir nuestros propios alimentos, que eso lo hicimos siempre, porque incluso viviendo en un departamento, en un piso muy chiquitito, en una terraza, en un pequeño balcón teníamos nuestro maceto huerto. De hecho, hay un video de cómo hacer un maceto huerto y no morir en el intento, creo que se llama así. Sí. Y, o sea, se puede, pero claramente queríamos un poco más. Somos un poquito más ambiciosos y buscamos esto. Exactamente. Así que yo creo que esa era... Bueno, no sé. Otra de las preguntas era cómo es que encontramos o qué buscábamos y qué queríamos, digamos. Bueno, yo creo que un poco es esta Sí, la respuesta, sí. ¿no? Igual a lo que me refiero es que cuando nosotros hacemos mucha lista de muchas cosas y dentro de esas listas hacemos pros y contras. A ver, nosotros si bien no sabíamos específicamente cuál era el lugar que queríamos, sí sabíamos qué era lo que queríamos que tenga ese lugar. Eso también va un poco a lo que yo les dije antes de si quieren irse a vivir al campo, quieren comprarse un terreno, hagan este tipo de listas. Son importantes porque va a ser fundamental saber qué es lo que quieren. Porque si les gusta el clima cálido, si les gusta el clima frío, eso ya va a ser una geografía diferente. Si les gusta que sea montaña, a nosotros nos gusta la zona de montaña, estamos en una zona de montaña y de hecho por ahí se ven las montañas atrás. Hay una y allá hay otra. Así que si les gusta cerca del mar, cerca de un río, cerca de un lago. Más alejado, menos alejado de un pueblo o que esté en el medio de la nada, que tenga un acceso difícil justamente para que nadie pueda llegar. Bueno, cada uno tendrá sus prioridades. Nosotros las que teníamos eran fáciles. Que no esté demasiado... Bueno, fáciles. Fáciles. Ahora dice fáciles en su momento. Porque lo conseguimos. Sí, no fue fácil. No fue fácil, pero... Sí era muy claro lo que queríamos, pero no fue fácil. Estábamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas como el agua y la electricidad, que es lo que hicimos, pero, por ejemplo, queríamos que esté a una distancia suficiente de un pueblo como para que si llegado el caso tenemos alguna dificultad con el coche, con el auto, pudiéramos seguir viniendo caminando. Y es así. Bueno, lo que pasa es que nosotros empezamos por irnos a vivir al pueblo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que el pueblo nos gustaba, no nos queríamos alejar de ese pueblo. Entonces, buscamos en un radio no muy lejano. Y habíamos encontrado incluso mejores opciones con una casa, bueno, que al final después por X motivos no se dieron. Primero porque se nos iba de nuestro presupuesto, pero además están más alejadas. Y al final esta está a 2 kilómetros de nuestra casa. O sea, podemos ir y venir caminando. De hecho, lo hemos hecho millones de veces. Pero y lo vamos a seguir haciendo. Y muchas veces venimos, como hoy, con el auto. Pero si se rompe el auto, venimos caminando. Si pasa el apocalipsis zombie o lo que sea, me puedo venir caminando. No importa lo que pase, yo puedo venir caminando. Y eso es fundamental, sobre todo si tenés un huerto y animales.
porque tienes que venir todos los días. La realidad de cada persona es de cada persona. En nuestro caso, solamente yo conduzco. Con lo cual teníamos que tener la capacidad de que si él tuviese que venir cuando yo estoy usando el coche por X motivo, él pudiera venir igual. O cualquier otra cosa, otra situación. O que el coche mismo, que lo conduzco yo solamente, no funciona, que pudiéramos venir igual, porque queríamos tener a los animales y los animales no se los puede descuidar. Los animales necesitan atención todos los días. Todos los días. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, yo creo que eso fue... Y eso fue fundamental porque hemos tenido las opciones de otros lugares bastante más alejados. Y ya dijimos que no era viable porque pensamos en esas situaciones. Bueno, así muchas cosas dentro de la lista. Que algunas se han cumplido, otras no, pero bueno. No, pero las más importantes. El tema es ese, que en el listado también hacer cuáles son, sí o sí, ¿cómo se diría? Eliminatorias para una decisión. O sea, el de esta es indispensable. Si no se cumple esta, no se puede. No se puede. Bueno, la distancia para nosotros era una que sí era definitiva para la decisión. Y bueno, nada, eso de las listas a nosotros nos ha servido y yo nos creo ha que servido muchísimo. Una buena opción. Sí. A ver, porque después uno dice, ¿qué hubiera sido si hubiese elegido? Pero nosotros hicimos una lista y nosotros consideramos que esa era la mejor decisión en ese momento de nuestra vida. A ver, dentro de las opciones que teníamos, dentro de las posibilidades que teníamos, exacto, esa fue nuestra mejor opción. Y así es como luego no nos arrepentimos de las decisiones que tomamos. No, porque... y nosotros también creemos mucho en el tema del destino, que si se dan las cosas, se dan por algo, porque de hecho en ese momento, bueno, no vamos a decir que fue fácil porque hubo muchas complicaciones, pero bueno, ya está, se dio. Vamos a evitar hablar de ese tema porque nos llevó mucho esfuerzo físico y mental y demás para conseguirlo, pero veníamos detrás de otra finca y en un momento dijimos, bueno, no, o sea, no iba a ser esa y no fue. Y cuando estamos por tirar la toalla y decir, ya está, o no puede ser, apareció esta. Y de hecho fue algo así casi como un milagro porque apareció cuadrando todos los puntos importantes de nuestra lista y fue como, ok, evidentemente se da lo que se tiene que dar cuando se tiene que dar. Y no hay que arrepentirse. Si se dan las cosas, se dan por algo en el momento indicado y como tienen que ser. Cada uno tendrá su manera de pensar. A nosotros lo de las listas nos ha funcionado y a veces forzar ciertas situaciones también nos ha hecho pensar de que no tenía que ser. Algunas cosas no tenían que ser, o por lo menos no cuando nosotros queríamos que sea. Sí, hay que luchar por lo que uno quiere, pero no forzar lo que no tiene que ser. A veces también hay que saber comprender de que uno está yendo contra viento y marea y que no es ese el lugar. Porque tal vez no es ese el lugar. Y fue lo que nos pasó. Y bueno, ¿y qué más podemos decir? Proyectos, bueno, ya lo hemos dicho en todos los videos. Muchísimos y más todavía. Pero ahora vemos las cosas desde otra perspectiva, debemos decir. Nos pensamos mejor dónde vamos a poner las cosas, pero porque ya sabemos cómo es el comportamiento del suelo, ya sabemos cómo es el comportamiento del clima, aunque puede cambiar, no es fijo esto, pero más o menos ya sabemos cómo. Y también esto de que a veces uno por el apuro o por querer hacerlo, hace algo que luego lleva el doble de esfuerzo, de tiempo, de dinero,
de montones de cosas el de hacer el cambio. El de decir, puse algo acá, no funciona y ahora lo tengo que cambiar allá. Y es más esfuerzo, más dinero, más pérdida de tiempo. Entonces, ahora tratamos como de pensar un poquito más antes de hacer las cosas. Sí. Y cuando tomamos una decisión, le damos 20 vueltas hasta que estamos más seguros. Y si bien hay muchos proyectos en la lista, siempre nos enfocamos en el primero. El primero, Las que es prioridades. el futuro, o sea, el próximo que vamos a hacer es el que vamos planificando y le estamos poniendo todo el esfuerzo a ese. Porque como dijo antes, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si quisiéramos hacer todo a la vez, no terminamos ni uno, ni otro, ni otro. Así que... No, y además como eso que- termina haciendo que uno no concrete nada, se frustra, porque se frustra, y no termina funcionando y termina uno dejando todo y enojándose y no es la idea. Así que bueno, yo creo que Eso. Y bueno, nada, después... básicamente este video es para contarles como nuestros inicios, cómo estamos ahora y... Bueno, que te lo conté, creo que hoy te lo había contado, que justo había escuchado en otro video de YouTube y que me acordé de esa frase y me movió algunas cositas porque hacía mucho que no lo escuchaba y es verdad esto de que quien compra un terreno, quien compra una finca, los primeros 2 años va a pasar hambre, pero después no te va a faltar nunca más alimento. Y que quien vende un terreno o una finca va a tener comida los primeros 2 años, pero después le va a faltar. Y nosotros llevamos el primer año, era un poco lo que... Hoy estuvimos debatiendo eso. Sí. Y decíamos, es cierto, pues nosotros esto ya lo habíamos hecho en nuestra casa cuando vivíamos en Argentina, en nuestro pequeño jardín, que armamos ahí nuestro primer huerto y demás, que era muy chiquito, pues eran 4 metros por 4 metros. Y el primer año, bueno, similar a esta situación, el suelo estaba destruido porque habían echado los albañiles, habían echado escombros ahí. Bueno, Materiales, nos sí. costó mucho restaurar ese suelo, recuperarlo. Empezamos a plantar las huertas el primer año, algo te daba, porque algo te daba. El segundo año ya había cambiado por completo. Lo mismo nos había pasado en las gallinas, habíamos traído unos pollitos, bueno. Después no sabíamos qué hacer con los huevos. ¿Y te acordás que sacamos baldes y baldes de limones que regalamos a todo el mundo? Sí. Huevos a todo el mundo. Tomates, ya no sabíamos qué hacer con los tomates, les regalamos a los vecinos, demás. Y estamos hablando de un pequeño huerto de 4 metros por 4 metros, si no era más chico todavía. Y daba un montón, los duraznos, los almendros, bueno, en fin. Y dijimos, claro, este año, cuando empezamos, ahora hizo un año, cuando empezamos la temporada de verano fue un desastre. Sacamos algunos tomates, sí, sacamos un puñado de tomates. Tres maíces así sacamos. Que también están en el video, pero Sí, que los chicos se lo comieron sí, con... están riquísimos. Eso no podemos decir, están muy ricos los maíces. Ahora venimos mejor, ¿eh? Sí, ahí van mejor y vamos a plantar todavía más. Uy. Ahí se metió una mosca ahí en el... Tan terrible las moscas. Bueno, y ahora que recién empezamos la temporada, tomates ya sacamos 10 veces más de lo que habíamos sacado el verano pasado. Sí. O sea, en toda la temporada. Y es verdad, o sea, año a año va mejorando. Y algo que les cuento que muchos lo deben de saber, al principio cuesta mucho, porque cuesta y es mucho esfuerzo. Pero después el huerto hasta se resiembra solo. Porque acelgas Ya plantamos... no salen en Sí, pero acá cualquier están lado. saliendo algunas. Pero allá, cuando Allá teníamos... ya no salían solas. Plantamos sí. una sola vez, teníamos 2 acelgas o algo así y alguna que otra remolacha. Acelgas y remolachas no volvimos a sembrar nunca más en nuestra vida y teníamos siempre. Salían a montones, no sabíamos ni qué hacer, se las dábamos de comer a las gallinas. Bueno, eso está empezando a pasarnos. Y yo estoy seguro que en el huerto de otoño-invierno vamos a tener acelgas, rúculas, misunas, todas esas cosas que ya no salían antes en el otro huerto que les contamos. Entonces, el primer
año es muy difícil. El segundo ya se empiezan a ver esos logros. Pero después todo va fluyendo solo. Es una rueda. Cuesta primero que arranque, pero una vez que empieza a girar, Sabemos que, por ejemplo, ahora teníamos florecidas las lechugas y muchas de las semillas se deben haber caído al suelo y seguramente se van a autosembrar. autosembrar. Imagínense lo que nos podemos enojar de que salgan lechugas solas. O sea, Con lo que están veo. haciendo el trabajo solo. Sí. Y es un poco eso la huerta. O sea, muchas cosas las vamos a plantar en semillero porque es más difícil. Pero tomates te salen solos, lechugas te salen solas, albahacas te salen solas. De una temporada para la otra. Pero claro, al principio cuesta. Pero después es verdad que alimento no te falta. Así que eso es una seguridad. Así que bueno, para terminar, básicamente nos quejamos mucho, decimos que no tenemos dinero y es verdad, pero a ver, no es que nos falte, ¿eh? No nos falta. Estamos Bueno, bien. No digas eso porque tal vez alguien quiera hacer alguna donación. Bueno. Si hay alguien interesado, le dejamos abajo el número de cuenta, el Bizum y el PayPal. A ver, todo nos cuesta tiempo porque hasta que conseguimos el dinero para hacer el siguiente proyecto, nos tardamos en eso, básicamente, en conseguir el dinero para los materiales. Es la típica frase, cuando tenés tiempo no tenés dinero, cuando tenés dinero no tenés tiempo. Las dos cosas juntas saben que no van de la mano. Exactamente. Así que bueno, pero la verdad que nuestro balance es sumamente positivo. Los que estén en duda o no sepan qué hacer o lo tengan como proyecto pero no se deciden, si no es tener una tierra, por lo menos tener una maceta o tener Sí, un cajón con tierra y ahí tus explicamos plantitas. cómo hacer un huerto de una forma súper sencilla. Y la verdad es que el valor de producir algo propio es inmenso. La otra vez. Bueno, le vamos a terminar. Si tienen preguntas y las quieren hacer o tienen ganas de que hagamos otro video contando un poco de los pros y los contras o los pros y los contras o por qué vinimos a vivir también a un pueblo, que sé que estuvieron preguntando eso por lo que es Instagram. Bueno, tal vez en otro video Podemos. ya se lo contamos. Nada, Perdón. que se animen, los que lo pueden hacer que se animen. Es mucho trabajo, sí, mucho trabajo, pero la satisfacción luego es retribuida y más del doble. Así que la verdad que los animamos y hagan lo que puedan y lo que quieran, siempre que puedan. Sean felices. Sean felices. Y nada. Hasta la próxima entonces. Invitamos a los chicos a que vengan a saludar. Bienvenidos, chicos. Tenemos a los niños aquí. Están. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado el video. Que si tienen alguna pregunta o lo que. A ver, dile tú. Que darle like, suscribiros, darle a la campanita y dejar unos buenos comentarios. Todo un youtuber. Así que bueno, nada, ya saben, todo lo que dijo él, pero bueno, como les dijimos, si tienen ganas de que hagamos algún video más así explicando algo, solo tienen que decirnoslo. Así que Adiós. Adiós.